todos mucho más recompensados pues con vuestra participación. Y no es una fórmula de cortesía de estas que se suele decir y todo este tipo de cosas. Bueno, pues la ponencia yo la voy a articular, o esta reunión, este encuentro, la verdad es que más que dirigido a vosotros debería de estar dirigido a las personas que no vienen a este tipo de formación porque no perciben esa necesidad. Pero yo tengo alguna necesidad de que me formen en competencias, en absoluto, ¿no? Ya digo que tal vez seáis vosotros los únicos que no necesitéis recibir esta formación. Pero bueno, aún así la voy a articular en tres ejes muy, muy sencillos. El primero y más breve va a ser simplemente hablar un poco de por qué las competencias desde mi punto de vista, porque es algo evidentemente subjetivo, cuestionable, etcétera. Porque es que si no, nada de lo que diga a lo mejor puede tener un mínimo de coherencia, de anclaje, etcétera. Pero esto va a ser una parte residual de la intervención. Luego os voy a hablar de un conjunto de propuestas para trabajar por competencias, algunas de ellas muy concretas, muy específicas, para no quedarnos solo en las grandes teorías, en los grandes paradigmas, etcétera, etcétera. Y luego, en un siguiente momento, vamos a intentar articular todo esto que diga, que puede sonar, si no, a una ensalada de propuestas bien intencionadas, interesantes, etcétera, en el marco de una metodología. Es decir, vale, déjame contar el cuento de la pera de Murcia y dime cómo das tu clase por competencias. ¿De acuerdo? Luego, incluso al final de la sesión, hola, buenas tardes, os propondré también pues un vídeo de síntesis donde muestro en 20 minutos el trabajo de un curso, para que veáis que no es solo un pourparlers, sino bueno, pues ver cómo se puede llegar a articular. Y os voy a hablar de mi experiencia, algo tan modesto como eso y tan posiblemente mejorable, incompleto, etcétera. Digo que me gustaría que vosotros también participaseis, me contaseis la vuestra y enriquecierais, que eso hemos venido unos y otros. Bueno, esta es una imagen que yo creo que ya es casi consagrada, ¿no?, de por qué trabajar con competencias, qué son las competencias, etcétera. Pero a pesar de todo, sí me gustaría señalar que el motivo de trabajar por competencias no es simplemente un motivo, no sé, macroeducativo, porque nos han dicho ahora, porque en los decretos dice, porque el inspector me pide, etcétera. Las competencias tienen razones muchísimo más, me atrevería a decir incluso honestas, que esta prescriptiva, ¿no?, legal, obligatoria, etcétera. ¿Por qué trabajamos por competencias? Desde el punto de vista del conocimiento, porque es que es así como se aprende, o por lo menos como se aprende de una manera eficaz. Para aprender uno tiene que tener, en primer lugar, un cierto reto cognitivo, que lo siento mucho por el señor Santillana y el señor Edités, pero no me lo brinda ni el señor Santillana ni el señor Edités. Luego diré cuál es el modelo de trabajo de los libros de texto. Y yo he escrito varios, o sea, y hasta casi pues no me avergüenza, lo he intentado hacer medio competencial, hasta donde puedes. Un libro de texto, evidentemente, no te puede formular un trabajo de investigación porque no conoce tus alumnos, no sabe si estás al lado del archivo tal o el archivo cual, etcétera. Desde mi punto de vista, es un auténtico chantaje al resto del sistema educativo. O sea, el sistema educativo español se basa no en otra cosa, sino en que es muy abierto, es muy flexible para que cada profesor pueda aquilatar a las circunstancias concretas, a su tipo de alumnado. No es lo mismo el Instituto Galileo que un instituto de Parquesol o el colegio de Montejo de Tiermes, donde empecé yo hace 25 años, que un centro de una gran ciudad, ¿no? Para que se pueda aquilatar esos alumnos, a esas necesidades, a sus procesos cognitivos específicos. El alumno rural, pues yo me he encontrado niños de 5 años que sabían dar el salto mortal con una mano, cosa que yo no sé. Evidentemente la educación física ahí tendrá que ser otra que en un colegio urbano de un barrio donde todos vamos prácticamente encorsetados y no nos atrevemos a movernos, ¿no? Desde el punto de vista, decía, cognitivo, uno aprende calidad cuando se le plantea un dilema cognitivo, un reto. Tiene que dar respuesta a un problema que no sea lo que plantean los libros de texto. En la página 14 hay una pregunta que consiste en que busques qué es lo que pone en la página 12. Lo acarreas, lo pones y esa es toda la labor cognitiva. Por tanto, las competencias sí producen un verdadero rendimiento. En este sentido, aprender por competencias es, entre otras cosas, aprender a aprender. Ya sé que es una expresión tan manida que es que ya
casi nos da un poco de grima el pronunciarla, ¿no? Pero se trata simplemente de priorizar, de saber qué es lo que pretendo. Que los alumnos vean porque sí un temario amplio, inabordable, poco profundo, o que aprendan a trabajar, que aprendan a procesar información. Tal vez deberíamos de cuestionarnos todo el modelo curricular para que realmente se pudiera trabajar por competencias y en lugar de 18 temas y las PAU de las que luego hablaremos, etcétera, haya 4 temas o 3 o 1 que me permita, sí, tocar un poquito de cada uno de los otros, pero también profundizar. Por tanto, trabajamos por competencias porque es así como se implementa el conocimiento, a partir de un dilema cognitivo que me hace renunciar a las ideas previas que tengo, a partir de la incorporación de información, de verificar yo, y de esto trata la ponencia, verificar yo mis ideas, contrastarlas, construirlas yo. O sea, es que pensad que es radicalmente intransitivo el verbo aprender. No me aprenden, no se puede decir eso, ¿no? Me han aprendido. Es intransitivo, tengo que aprender yo. Y es así. Y desde luego, y ahí lo pongo, es que no somos conscientes tampoco de que estamos experimentando un momento sociológico, etcétera, radicalmente distinto en cuanto a nuestra relación con la información. Pero vamos a ver si es que hasta un mico de 10 años que tenga cualquier iPod, iPad, cualquier otro periférico de este estilo, tiene en el bolsillo la Wikipedia, más información que la que en su vida sería capaz de leer. Entonces, ¿cuál es mi rol ante eso? ¿Cuál es el papel del profesor? ¿Ser otro simple soporte de información? ¿Ser yo el que con la tiza de 2 colores y el encerado te intente hacer un esquema de cómo funciona un volcán? Vamos a no ser ridículos. En cuanto a soporte de la información, yo sí puedo cribar, filtrar, seleccionar, corregir, etcétera, pero ahí no es la máxima eficiencia que yo puedo prestar, ¿o no? O puedo competir yo con una infografía, una animación, un vídeo de YouTube a la hora de explicar un volcán. Está claro que no. Y esto no significa que como los alumnos ya tienen acceso a información, esté todo hecho y mi papel sea residual. No, de verdad que es que yo a veces cuando trato este tema noto cierta incomodidad en los profesores, en otros colegas, porque no acaban de dibujarse entonces como sujeto de este proceso. ¿Y cuál es mi papel? ¿Y qué pinto yo aquí? Claro que pintas, posiblemente más que nunca. Porque es que esta misma sobreabundancia de información nos lanzan nuevos retos que les tenemos que abordar, afrontar, dar respuesta, etcétera. Por ejemplo, los alumnos tienen una diabetes informativa, tienen demasiada información. Vamos a ver, tú me parece que eres de historia, ¿no? Por lo que hablábamos hace un momento. No. Bueno. No hay competencias básicas en un procedimiento. Sí. De acuerdo, perfecto. Pero bueno, era por poner algún ejemplo. Yo soy de historia y casi todos mis ejemplos me salen por ese camino, pero bueno, pues me perdonáis si lo intentáis extrapolar a cada uno de vuestros ámbitos epistemológicos. Pero decía, yo no puedo mandar un trabajo de la Guerra Civil Española a mis alumnos de cuarto de la ESO, de segundo de bachillerato. No puedo, porque ponen Guerra Civil Española en Google y les aparece 3.080.000 páginas. ¿Qué hacen? ¿Ven las 2 primeras? ¿Ven una que a lo mejor es de Falange Española de las Jons o del Partido Maoísta, si es que existe todavía, o de cualquier otro indocumentado? ¿Quiénes son ellos para filtrar la calidad de esa información? ¿Quiénes son ellos para ver si es suficiente, para ver si es ajustado? Claro, hoy en día, si haces este tipo de propuestas, los alumnos, vamos. ¿Qué quieres? ¿300 o 500 folios? Class. A mí me ha pasado en el curso de uno de estos trabajos que un alumno pusiese, como decía en mi anterior libro. Entonces, pues le felicité efusivamente por su anterior libro, claro. O sea, es un tratamiento de información absolutamente superflua, iba a decir tangencial, acarrear información. Y no se trata de eso. ¿Os dais cuenta que sí tenemos ahí un rol? Aquí aplicaremos, por ejemplo, la WebQuest como un trabajo que obliga a que el alumno procese la información, no simplemente a paladas la acarree, ¿no? Pero no solo es esta diabetes, es que también existe mucha toxoinformación. Tenemos que capacitar al alumno en lo que se llama CMI, competencia para manejar información, contrastar las fuentes. Esto lo puede decir, pues qué sé yo, hay un señor que se llama, un historiador, entre comillas, que se llama Palomino, que dice, la guerra civil empezó en el 34, según su tesis, pues en la Revolución de Asturias. Claro, es que esto pues acaba poniendo ese tipo de información, no es capaz de contrastarla, y ahí sí tenemos mucho papel que jugar. Enseñar simplemente, fijaos, algo tan sencillo como a registrar qué páginas ya he visto, qué dice cada autor, dónde se afirma cada cosa.
para luego confrontar, integrar, enriquecer, etcétera. Quiero decir con esto que la sociedad de la información tiene indudables ventajas, como facilitadores las TIC son, que vamos a discutir aquí, pero también nos plantea muchísimos nuevos retos. Por ejemplo, también el que los alumnos, este es un reto, ¿no?, asocian estas nuevas tecnologías a usos banales, banalizantes, y por tanto están dispuestos a escribirte un trabajo, me da igual, en un correo, en una plataforma Moodle, donde sea, con abreviaturas, con faltas de ortografía, con AT o con emoticones o cosas de esas. Ahí tenemos también otro trabajo que hacer. Hacerles ver que también tiene una proyección académica, rigurosa, en cierto sentido, pues digna, ¿no?, el tratamiento de esta información y de estas interfaces. Incluso, pues también evitar el narcisismo. Hoy en día hay alumnos que vamos, o tienen lo último o son absolutos infelices. No, también tenemos que trabajar mucho en el campo de las valoraciones y del uso. Tenemos muchos alumnos ya enganchados, etcétera, etcétera. Ahí sí tenemos muchos papeles que jugar. También, desde luego, motivos epistemológicos. Insisto que me gustaría poderme poner en el campo de conocimiento de cada uno de vosotros, y es muy difícil, pero bueno, de alguna forma lo voy a tratar de modelizar, ejemplificar. Ese esquema según el cual yo le digo a un alumno, estudia esto, que esto es geografía o esto es historia, es radicalmente falaz, falso. Eso no es la historia. ¿Pero qué tomadura de pelo le estoy infringiendo al pobre alumno, no? O sea, la historia es algo en total proceso de revisión, de construcción, de crítica, etcétera, etcétera. Hurtarle la naturaleza del proceso que ha llevado a un historiador a decir esto es lo que merece la pena ser estudiado, o a un matemático, o a un físico, etcétera, etcétera, hurtarle esa naturaleza, si queréis, verdadera de las disciplinas, es tomarle el pelo. Y es optar por un modelo, a mí, no sé, durante muchos años de mi carrera me daba vergüenza el ser profesor, porque era consciente de que el modelo que estaba aplicando era un auténtico, no sé cómo decir, bluff, era totalmente postizo. Tú venga, vienes aquí, me aguantas la chapa, estudias 5 días antes del examen o 3 días antes del examen, me lo pones, dentro de 15 días, yo sé que no tienes ni puñetera idea de aquello que te pregunté, tú también lo sabes, pero miramos para otro lado y decimos, no, esto era un 7, un 4, un 9 o un 6. Eso es tomarle el pelo, tanto lo que le estoy exigiendo como lo que le intento hacer ver respecto a la naturaleza de cualquier ciencia de conocimiento. Y todos impartimos ciencia de conocimiento. Y al respecto me da igual que el alumno tenga 3 años o tenga 18. Me refiero a la construcción de conocimientos epistemológicos, ese proceso, yo a mis clases me gusta llamarlas taller de historia, ese proceso no se le podemos hurtar, porque si no le estamos engañando. Como que la historia estuviera ya escrita o estuviese ya, iba a decir, validada, consolidada. Esta es la verdad. La historia, la matemática, la física, etcétera, etcétera. Heisenberg no existe, no viene en el libro, no existe. El principio de indeterminación, ¿para qué, no? Segundo de bachillerato, los alumnos no lo ven, estudian la física, pues esa facilota o no sé, encorsetada. A eso me refiero con motivos epistemológicos. Y desde luego también porque las competencias son una necesidad, personal. Sí, es que tampoco nos damos cuenta de que vivimos en lo que podemos denominar, o los sociólogos denominan la sociedad del ocio. Es que desde que uno se jubila hasta que se muere, a veces pueden pasar 25 años, o a veces en este momento de crisis es un poco contradictorio lo que voy a decir, vamos a pensarlo más en el largo plazo. Vivimos en una sociedad de un gran segmento de tiempo libre. Tiempo libre que empleamos en qué, o que permitimos que los alumnos empleen en qué. Sobre todo en satisfacciones insatisfactorias. La televisión, consumos de redes sociales banales, improductivos. El consumo medio de televisión en España está en 3 horas y pico, entre los jóvenes, según el último informe. ¿Por qué? Porque no satisface. Uno no necesita ver 3 películas, yo qué sé, de John Ford. Uno ve una y ya queda plenamente satisfecho, ¿no? Si necesita tanto tiempo de ocio, iba a decir superficiales, precisamente por el poco pozo que genera. Tenemos que educar a esa persona, que a lo mejor hoy tiene 3 años, pero en su día será un jubilado de 75, a saber qué hacer con su tiempo libre, a saber cómo confrontar el ocio. Porque es una necesidad personal, interpersonal, etcétera, tan, iba a decir, candente como el que sea un buen trabajador de una fábrica o un buen directivo, etcétera, etcétera.
sociales, evidentemente también vivimos en un entramado en el que no conozco ningún buen científico que no necesite trabajar en equipo, interrelacionarse, etcétera. Y yo qué sé, Patarroyo, todos estos grandes gurús, me da igual de qué campo de el desarrollo científico, son ante todo gestores de equipos humanos. Hoy en día uno no es nada, nadie, como para poder llegar a ningún tipo de campo de conclusión. Y claro, esa persona académicamente puede ser muy brillante que si no tiene buenas relaciones interpersonales, ya sé que habéis hablado en otros momentos de las inteligencias, la teoría de las inteligencias, inteligencia emocional, etcétera, pero si esa persona no es capaz de, es que me da igual que lo planteemos así, ser avispado. Yo a veces a los alumnos les hago verdaderos chantajes, les pregunto cosas que sé que no están a su alcance y les obligo a que vayan, yo que sé, a su vecino que es catedrático de otro instituto o a no sé qué, a preguntarle, a sacar información, etcétera. Precisamente por eso, porque no se trata solo de un desarrollo cognitivo, sino, insisto, de hacer personas hábiles, incluso a veces en el sentido de la palabra avispados, saber buscarse la vida, saber negociar con otros, saber que, oye, ahora no es el momento de presionarte más, pero ahora sí, trabajar en equipo, es eso, en definitiva, ¿no? Y esto es una necesidad, decía, profesional, pero también es una necesidad interpersonal y, desde luego, también necesidades profesionales. O sea, me parece también, ya que antes hablaba de fraude, etcétera, etcétera, muy poco ético por mi parte saber que, qué sé yo, de los alumnos que tengo en mi centro, pues a lo mejor un 30% van a la universidad y puede que uno de cada 100 vaya a ser historiador, el resto no. Entonces, ¿estoy formando a todos para ser historiadores? Al que va al Telepizza, porque va a trabajar en eso y no en otra cosa, ¿qué le he aportado yo? ¿Solo le he aportado los Reyes Católicos y la Segunda República? No, yo le tengo que preparar un conjunto de habilidades muy amplias que en cualquier campo profesional vayan a ser útiles. Hay una palabra que definen los sociólogos norteamericanos, que les gusta mucho esto de etiquetar, que traducido al español sería algo así como el currito tecnificado. En Estados Unidos, un señor que se dedica a la mensajería, a repartir paquetes, tiene que estar en un GPS, tiene que saber leer una base de datos, hacer un apunte, como se equivoque de puente pierde 3 horas de tráfico, etcétera, etcétera. Es decir, esas necesidades de cualificación, de nuevas tecnologías, etcétera, son universales. No son solo ya para el alumno que estudia informática y vaya a Harvard. Y, por tanto, me parece honesto proporcionárselo. Pensar en él. Y luego hay otro aspecto que también a lo largo de la tarde me gustaría que tratásemos, y es si damos por válidas las competencias, enriquecemos nuestra programación por competencias, etcétera, ¿cómo las estamos evaluando? Y además, ¿cómo encajamos competencias con asignaturas? Yo diría, en primer lugar, que mal. La competencia debería ser bastante más transversal y afectar a varias asignaturas. Bueno, los de primaria aquí tenéis bastante más campo de acción, los de secundaria, pues ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Somos bastante autistas en nuestro trabajo. Sería muy poco probable pensar en una tarea interdisciplinar. Que haga yo con el de literatura más el de ciencias, etcétera, etcétera. Esto digo en la práctica, pero en la teoría, evidentemente, debería de ser así, ¿no? No programar compartimentalizadamente, dado que las tareas tampoco lo van a ser. Y en cuanto a la evaluación, pues yo os cuento algunas de las experiencias más surrealistas que he tenido. Como jefe de estudios en un instituto, pues venga, llega la primera ocasión en donde íbamos a evaluar por competencias. Hola, buenas tardes. Y encontramos esta situación en un curso de la ESO. Competencia matemática, 12 pares de ojos volviéndose hacia el de matemáticas. Que no lo has entendido, que competencia matemática en sociales, competencia matemática en religión, maneja bien las fechas en religión, o en historia sabe bien los siglos, sabe cuantificar, sabe entender un gráfico, sabe sacar información de un climograma o crear un climograma. Competencia social y ciudadana. Entonces era todavía más irónico, porque ahí la gente miraba a ver a dónde puedo asociar competencia. Ah, claro, ciencias sociales. Sí, ya está, venga, al de sociales. ¿Qué tal está Marcos Pérez en competencia social y ciudadana? ¿Qué pasa? El resto de las demás asignaturas puede ser un psicópata que si sabe los Montes de Toledo tiene buena competencia social y ciudadana. Y luego también veremos que
Hombre, voy a ser un poquito crítico con algunas de las cosas que os han dicho, ¿eh? Y me parece muy bien porque además así tenéis un abanico más amplio, podéis elegir, rechazar, etcétera, etcétera. A mí ese modelo de, como en ciencias sociales tiene un 6,5 o en conocimiento del medio un 6,5, en competencia social y ciudadana esto barema, pondera 0,3 y si hago la suma de todas las asignaturas le da 4,6, me parece absolutamente inaplicable. Sobre todo, me refiero, un alumno puede ser muy bueno en una materia y no tener la competencia. Y por tanto, hay que evaluar las competencias per se. Será un esfuerzo. Yo diré un modelo, que lo adelanto ya si queréis, portfolio de competencias. Un modelo practicable, porque si no el otro modelo es que yo defina competencias, subcompetencias, estándares y me junte con 200 estándares. Ah, chico, como que vas a evaluar 200 estándares por 30 alumnos cada clase. Eso es inabarcable, ingobernable, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí llegaremos, espero, con un poco de suerte. Y claro, evidentemente, lo que no se puede es cambiar la metodología, por eso lo pongo como si fuera un espejo, sin cambiar la evaluación. Porque además es que no sería coherente, ¿eh? No podemos desligar una cosa y otra, y desde luego no podemos tampoco no pensar en las competencias como actividad de aprendizaje. O sea, la competencia no puede ser, etcétera, etcétera. Realmente, un examen es capaz de evaluar, un examen tradicional, es capaz de evaluar las competencias. Por ejemplo, la comunicativa, a no ser que el alumno esté hablando por señas, comunicándose con el otro, y creo que eso no era tampoco la razón de ser del examen, poco, ¿no? La digital la evalúa, un examen escrito de toda la vida, poco también, ¿no? Y aborda el trabajo interpersonal, el examen, por lo menos el tradicional no. Formula el examen propuestas de investigación, el alumno sale del aula, va, trae, coge más ideas, informaciones, las elabora, las produce, las proyecta, las comunica. Me parece que poco, ¿no? Verifica hipótesis, generaliza lo aprendido, o sea, ha aprendido una cosa y lo aplica a otro contexto distinto. Parece que no, ¿no? Fijaos, si tuviese que señalar un primer rasgo de las competencias que nos ahorraría a lo mejor definiciones más sesudas, es un aprendizaje en contextos de uso real. Eso es una competencia. Aprender allí donde realmente se está resolviendo un problema real o con cierta, no sé cómo decir, cierta calidad hipotéticamente real, que pudiese darse en la realidad, quiero decir. ¿De acuerdo? Yo qué sé, pues escribir una carta a una institución. Por cierto, mis alumnos tienen mareadas las instituciones, con reclamaciones, quejas, etcétera. Eso es interactuar con la realidad. Aunque esa carta sabemos que no va a parar a ningún sitio, que no te contesta el alcalde o el concejal de no sé quién, pero eso es una actividad, si queréis, de simulación, pero con la realidad, ¿no? Y tenemos no pocas resistencias, y lo sé, tenemos muchísimas resistencias. La de coordinar áreas de conocimiento, ¿qué hacemos con el libro de texto? Antes ya lo trataba más o menos, ¿no? ¿Qué encaje entonces tiene el libro de texto? Yo no voy a ser hoy muy incendiario y deciros que el libro de texto debería estar desterrado. En el fondo sí que lo creo, si hay algo que lo supla, pero evidentemente el modelo de competencias tendría que otorgar al libro de texto, en todo caso, el talante de un simple, no sé cómo decir, apoyo. O sea, el libro de texto es una fuente que esté por ahí, como otras más. Algunas veces que me han preguntado así, forzándome mucho. Entonces, ¿tú ves mal trabajar con libro de texto? Vería mejor trabajar con libros de texto, o sea, con 6 libros de texto de historia, que el alumno pase, oje, no, la chorrada que dice este. Pero mira, si este cita a Valdeón y este, en cambio, dice todo lo contrario, que eso también pasa, claro. Eso lo vería más competencial que trabajar con un libro de texto. Y, bueno, esto para los que sois de secundaria, las PAU. Claro, llega las PAU, te encuentras con profesores, no, es que estoy dando el segundo de bachillerato, parece que tiene una UBI móvil o algo así, tiene que ir corriendo a ver si llega al tema 18, porque si no, qué drama. Y efectivamente las PAU, después de toda esta milonga, no evalúan tampoco las competencias. Prácticamente ninguna competencia, ¿no? Evidentemente habría que reajustar todo esto, todo este sistema. Si van a la PAU, supone que están haciendo bachillerato, y si están haciendo bachillerato, supone que son competentes.
Bueno, eso es un argumento bastante discutible. Fíjate, en el único segmento del sistema educativo español donde no hay competencias es en bachillerato. Formación profesional, antes lo comentábamos, sí, salen de ahí las competencias profesionalizantes, ¿no? Bueno, en infantil también, pero es que allí sacaron esa especie de supuesto de que como ya se trabaja por competencias y globalizadamente en infantil, por razón de más, para que las señales las determines y las priorices. Bueno, en bachillerato no, porque como no es obligatorio, ese fue el argumento, iba a decir, de fondo, como no es obligatorio este nivel educativo, pues no le vamos a embeber de competencias, o ya es competente. A mí me cuesta un poquito el razonamiento, o sea, yo a mis alumnos, yo di clase también en la Facultad de Educación, y a mis alumnos de magisterio sí me dicen que trabaje como propone Bolonia por competencias, y en cambio en segundo de bachillerato no, tengo que hacer esos 2 años de salto ahí. ¿Os dais cuenta? En el fondo, evidentemente, es una decisión metodológica, ¿eh? Cualquier centro que quiera puede trabajar por competencias en bachillerato. En el fondo, igual que trabajas, yo qué sé, con tal modelo de aprendizaje lectoescritor, constructivista, pues bien, esa es una decisión metodológica como el trabajar por competencias. Pero lo de que bachillerato ya tiene las competencias, cuando al año que viene en la carrera se le vuelvan a exigir competencias, o en FP superior se le vuelvan a exigir competencias, yo no lo acabo de entender, sinceramente. Pero planteaba el tema de las PAU como diciendo señalando uno de los que luego al final consista en eso, en un examen memorístico, y eso es lo que determina el futuro de una persona a los 18 años. Ahí sí que notáis algo que quiebra, ¿no? El discurso. ¿O soy yo el único? Y, bueno, luego lo diré que si evaluar significa certificar el cumplimiento de los currícula, habría que recordar que los currícula también se componen. No la toméis como una anécdota, que en principio pues es una anécdota, hasta es divertida, ¿no? A un alumno le ponen en matemáticas hallar X, y la encontró el tío, ¿eh? La encontró. Pero vamos a tomarlo como una categoría, no como una anécdota, por un momento. Me refiero a esto. ¿No es eso un poco el paradigma del sistema educativo tal como está montado ahora? Busca información, la encuentras, la pones y ya está. Buscó la X, la encontró y la rodeó y puso ufano, aquí está. Lo que no entiendo es por qué el profesor le puso mal, si lo que le pedía era eso, ¿no? No me refiero en este examen, sino como sistema educativo, lo que te pide es eso, ¡hala, venga! Coge información, la pones de un lado para otro y ya está. Y si es de memoria, mejor, que así te llamaremos preciso. ¿Qué precisión conceptual tiene este alumno, no? Bueno, y voy a ser muy breve en la definición de competencias, o en una especie de resumen de... Entonces, ¿qué entiendo yo por competencias? Porque a estas alturas a estas alturas del curso posiblemente estéis ya un poco ahitos de teoría y a lo mejor hasta ya sobra, pero bueno, pues casi para aclararme yo y poder seguir luego más a gusto. Entonces, ¿qué idea tienes tú de competencias? Pues os lo voy a resumir brevemente. Decía, lo voy a hacer mediante una, no sé si metáfora, imagen, etcétera, ¿no? Que es trabajar por competencias. Yo no tengo mucha idea de balonmano, o ninguna idea de balonmano, pero una vez escuché decir que ese señor que estoy dibujando ahí, que se llama Talan Dusedayev, era el mejor jugador del mundo de balonmano, decían. Y a continuación añadían, y sin embargo no es el más fuerte. Psicomotrizmente tampoco es ningún portento. No es el que tiene más balonmano del mundo. Entonces, ese señor, ese deportista, ¿qué es lo que hacía? ¿Por qué era realmente competente? Porque para mí eso es ser competente. No eres el mejor y eres el mejor al mismo tiempo. Pues porque intervenía de forma eficaz. Era capaz de intervenir de forma eficaz, como fuera. No sé muy bien, no lo quiero analizar, como fuera. Yo qué sé, a lo mejor hacía trampa, no sé, pero como fuera, era eficaz. Y era capaz de resolver situaciones, problemas reales. Es decir, no rendía solo en un entrenamiento de cara a la galería. No, o sea, daba en el clavo cuando tenía que dar en el clavo.
situaciones, problemas, hipotéticamente, pongo entre paréntesis, por lo que he explicado antes, reales. O sea, sabía solventar problemas, no simplemente hacerse el gallito, ¿no? Y claro, si esto lo intentamos trasladar a un ámbito pues, más de naturaleza cognitiva, pues podríamos decir que ser competente es movilizar conceptos, procedimientos, habilidades, a veces hasta argucias, como os decía antes. Despreciamos como sistema educativo muchas de las potencialidades que se han demostrado más eficaces, por ejemplo, pues la creatividad, ¿no? Hay una anécdota que se refiere a Einstein que demuestra hasta qué punto es importante la creatividad. Una tarde lluviosa, el profesor, que tenía un poco dolor de cabeza o bajo ánimo, les mandó sumar todos los números del 1 al 100. Con esta actividad pasa la tarde seguro, y él se puso ahí a leer el periódico. Y a los 30 segundos llegó Einstein con la solución, 5050. ¿Cómo lo había hecho? 1 más 2, 3, 3 más 4, 7, así no, porque así hubiera tardado toda la tarde. ¿Cómo lo hizo? Pues sumó 1 más 99, ¿cuántos son? 100, ¿no? 2 más 98, 100. 3 más 97, 100. Hizo eso 49 veces, 4.900, y luego le quedaron desparejados el 100 y el 50. El 5.000, 50. Y además, pues es que luego le dijo al profesor, si en vez de 100 hubieran sido 1.000, serían 500.000, 500. Por la misma regla, ¿no? Porque claro, cuando hemos aplicado la capacidad metacognitiva, es decir, hemos pensado en cómo he resuelto el problema, hemos analizado incluso pues las fallas, los valores de cómo hemos trabajado, a todo eso es a lo que podemos denominar capacidad metacognitiva, somos capaces de generalizarlo, es decir, de aplicarlo a muchos otros ámbitos y por tanto de convertir ese aprendizaje en algo verdaderamente extrapolable. Por eso debemos de optar curricularmente incluso, ¿qué es mejor? Como decía antes, 4 temas, pero en donde yo sí haya explotado de forma generosa, amplia, profunda, esa capacidad de proceso de información, de producción de información, etcétera, o es mejor los 18 temas de las FAO y qué bien, ha terminado el libro de texto. Pues venga, una medalla para ti por haber terminado el libro. Tan segmentado, este es el tema, este es el tema, este es el tema. Quiero decir, y perdonad si es un poquito un circunloquio demasiado amplio, tenemos que optar entre calidad educativa o cantidad educativa. Y allá cada uno. Mirad, la evaluación, cualquier elemento puede ser un espacio de aprendizaje, porque claro, cuando empezamos a palabra, pero la boca, al final, muy bien, sé que la metacognición, etcétera, etcétera, pero ¿de qué me estás hablando? Pues mira, le mandas a un alumno, esto se llama una matriz de rúbrica, un trabajo sobre lo que sea. Esta era analizar un texto del Estatuto de Bayona, de 1808, ¿no? Y antes de que el alumno analice el texto, le das esta matriz de rúbrica, esta matriz de corrección, donde le dices, estos serían qué indicadores vas a tener en cuenta y esto qué grados. Por ejemplo, respecto a describe la aportación de los afrancesados españoles, dices, ojo, como no distingas las aportaciones de la Junta de Bayona, 1. Si describes correctamente las tendencias entre los afrancesados, absolutistas, teocráticos, realistas, moderados, liberales. 3. Si además de lo anterior describe actitudes, puntos de vista de cada grupo en la Junta de Bayona, la razón de su convocatoria, la nacionalización de la Constitución, ese es el máximo. Esto es una estrategia metacognitiva porque guía el aprendizaje del alumno, guía su tarea. A veces es que no nos damos cuenta de que tratamos con alumnos que no tienen plenamente adquirido ese pensamiento, como decía Piaget, formal, abstracto. O sea, yo sí sé más o menos qué estructura tiene que tener un trabajo sobre física o sobre a lo mejor lo que va a pensar es que lo que quiero es una
el profesor, no el alumno. Insisto que esto es una pincelada, es una mínima sugerencia entre las 1000 cosas que se pueden hacer. Pero esto es transformar la evaluación en aprendizaje. Y yo no creo que a nadie le parezca insensato. Hombre, hay que elaborarlas y todas estas cosas, las matrices de rúbrica, pero ayudan al alumno a aprender. Porque cuando ya no necesita la siguiente. Aplica esos mismos esquemas, me da igual si este era el estatuto. El aprendizaje. Saber qué se puede esperar, qué tipo de estructura tiene que tener, qué estándares de calidad le exijo yo, que es que no se lo decimos. Toma un 7 en este examen, pero tampoco sé muy bien por qué hubiera debido de poner. Fijaos, ahora se me ocurre otro ejemplo. Proporcionar al alumno exámenes ya corregidos. Bien, generosamente. Ya sé que es un coñazo, pero generosamente corregidos. Aquí te he puesto un 4 por esto, por esto, por esto. Se te ha olvidado citar aquello. Si escribo esto, tienes un 4. Si escribo esto, tienes un... modelos, exámenes. El examen que hace el profesor. Venga, el profesor te va a entregar el examen 10. Yo, si tengo que contestar al mismo examen que he puesto un 10, ahí tienes un modelo. Algo tan novedoso, etcétera. Existe una herramienta en Internet que facilita un poco esa tarea tan engorrosa. Sino modelizar. Antes os hablé de la estructura de la ponencia. Primero, pinceladas sueltas de formas, pautas de trabajo. Juan, cuando presentó la intervención, incidió en las TIC, y evidentemente sí, vamos a ver bastantes cosas de las TIC, pero más el modelo, ¿de acuerdo? Para luego deciros, mira, bueno, pues esta simplemente, y por cierto, este documento sobre trabajo cooperativo, porque lo tenéis también en Despaz, por si lo queréis. Sí implica trabajar, comunicar bien, evitar malos entendidos. El aprendizaje basado en problemas. Tenemos un problema que los alumnos tienen que aprender, pero de una forma. Ejemplo, entre los 50.000 que se podría poner, ¿por qué los ciclones no se producen en el hemisferio norte? O todavía mejor, ¿se producen ciclones en el hemisferio norte? ¿O se producen ciclones en el norte? Allá el alumno, lo primero, tiene un dilema cognitivo, porque sabe lo que es un ciclón, no sabe exactamente si el dato hemisferio norte-sur es un dato del problema, o sea, es una componente del problema, si latitudes medias influye o no, etc. Vamos a reconocer que tiene un dilema. El primer paso es que tiene que identificar qué necesita aprender para dar respuesta a ese problema, ¿no? Pues necesito un tío que me diga algo. Cuando digo tío, léase un vídeo de YouTube o insisto, el vecino del cuarto que estudia meteorología o física o el blog este del Maldonado, que está muy bien. Un blog, le haces preguntas y te contesta, ¿no? Cada uno que... Yo creo que funcionamos luego así, ¿no? No vamos a pensar solo un profesor, pero tú vas a una oficina y nadie te pauta, te tutela tanto. Tendrás que buscar tú la vida, ¿no? Hablaré con el de informática para ver si me dice esto. Acabo atando cabos. Bueno, pues identifica las necesidades del problema. ¿Qué tengo que saber? Pues tengo que producen, cuando se producen, información resolverá el problema e incluso
tal cual, etcétera, etcétera. Un otro ejemplo de 3 modelos. He puesto 3, uno más estructurado, ¿no? Un aprendizaje basado en problemas. No sé, menos grupos de 4 o 5 alumnos, en sintonía con lo que decía antes, sobre provincias y modelo de organización territorial, características de Castilla y León. Ese hipotético alumno y dónde estaban los 6 que le faltaban. Son profesores de un centro docente que reciben a los alumnos, reciben ese ejercicio y tienen que hacer estas tareas. Presentar una corrección adecuada, porque tal vez incluso esté mal corregido el examen, ¿no? Resaltando qué es lo correcto, lo incorrecto, haciendo una valoración de la puntuación, pues aquí podrías tener casi como para un 4 sobre 5 puntos o casi para 0,25 sobre 1. La ponderación que debería de corresponder, porque a lo mejor el examen estaba, iba a decir, sin ningún tipo de indicación. No sé si esta pregunta, que era poner 3 cosas en el mapa, debería valer un punto, debería valer 9. La ponderación de cada pregunta, el cálculo de la nota final, la corrección de aspectos como ortografía, concordancia gramatical, corrección léxica, etc. Y luego, a partir de ese mismo examen, que construyan ellos el examen perfecto. Eso sí, no haciendo un examen de 17 hojas, porque eso no es real, sino en el mismo hueco que tenía ese alumno. O sea, escaneado y insisto, este análisis